comparto pantalla. Bueno, entonces seguimos aquí. Estamos hablando de cómo es que fluye la sangre del corazón hacia el cuerpo, ¿cierto? Cómo se bombea. Entonces, primero, estoy desde el atrio derecho, baja el ventrículo derecho, ¿cierto? Y se va para los pulmones, ¿cierto? Entonces el cuerpo manda la sangre hacia el atrio derecho y del atrio derecho va al ventrículo derecho, del ventrículo derecho va a los pulmones. Eso por el lado derecho. Por el lado izquierdo, entonces, sale, o sea, como entró el aire por los pulmones, entonces pasa por los pulmones hacia el atrio izquierdo y baja por el ventrículo izquierdo y lleva la sangre a todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, miren que así hace como todo el proceso, ¿cierto? ¿Listo? Lo que estábamos viendo ahorita. Vamos a hablar ahora de la sangre. Entonces nos dice que la sangre es un fluido. Entonces, en inglés y francés, por favor, fluido. ¿Y sangre? Bueno, sangre ya estaba, ¿cierto? No. Claro, sí, sangre hace rato, que es lo que más ha salido. Sangre, corazón, pulmón. Sí. Escribe sangre, fluido. Dice, se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos ya también debe estar anotada para inglés y francés. ¿Qué tiene la sangre? Entonces la sangre está compuesta por glóbulos rojos, inglés y francés, glóbulos blancos, también inglés y francés, plaquetas, plasma. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Plaquetas y plasma. Todos ellos componen la sangre. ¿Listo? Plaquetas. Plaquetas Y plasma. Es importante que cuando estén buscando el significado en inglés y en francés, se fijen que diga plasma, pero no cualquier plasma, tiene que ser el relacionado con la sangre. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes anotan el primer significado que ven ahí y de pronto ese no es el que corresponde. Entonces tienen que mirar que al frente les especifica qué tipo de plasma es porque está de el plasma del televisor y el de este. Exactamente, ¿cierto? R. RR. Bueno. Entonces, ¿de qué se trata cada uno de esos componentes? Primero, los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hacen los glóbulos rojos? Dice que transportan oxígeno, nutrientes y desechos. Para inglés y francés, desecho. Los glóbulos blancos, entonces, ayudan a ¿qué? A combatir ¿qué? Enfermedades. Inglés y francés, enfermedad. Y protege el cuerpo de infecciones. Inglés y francés, infección. Vamos a hablar ahora de las plaquetas. Entonces, los glóbulos rojos llevan oxígeno, nutrientes y desechos. Los blancos nos ayudan en contra de las enfermedades, nos protegen de las infecciones. Las plaquetas se reúnen donde hay lesiones, entonces inglés y francés, lesión, y ayudan en el proceso de coagulación. Inglés y francés, coagulación. Ahora hablamos del plasma. Entonces nos dice que el plasma es un líquido amarillento donde flotan todos los otros componentes. De ahí ninguno. A ver, seguimos por acá.
Cuando alguien se hace un análisis de sangre, se toma una pequeña cantidad de sangre y se guarda en un tubo para análisis. Es un tubito, si ustedes, bueno, todas conocemos esos tubitos. Para examinarla en profundidad se separan los componentes de la sangre. Un método común implica girarla a velocidades muy altas en una centrifugadora. ¿Ustedes han visto esos procesos? Entonces ponen el tubo en esa maquinita que es así, la ponen ahí, eso empieza a girar. Y entonces cuando hace toda esa mezcla, así, ¿qué es lo que pasa? Me separa el plasma de todo esto. Entonces acá van a quedar todos los glóbulos rojos, todo esto. Acá se van a ver los glóbulos blancos y arriba va a quedar el plasma. Entonces no lo ve porque uno tiene la sangre ahí mezclada con todo, pero ahí cuando nos van a hacer el examen sí se va a dividir. Entonces se divide en sus componentes y las partes más pesadas quedan en la parte inferior. ¿Listo? Entonces eso es lo que de pronto tiene que hacer una persona que estudie, digamos, enfermería. Ellos aprenden también a analizar todo eso, eso es también chévere. Vasos sanguíneos, vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Dice, los vasos sanguíneos son tubos. Listo, primero que todo, ¿qué son tubos? ¿Para qué me sirven esos tubos o para qué me sirven eso que llamamos también canales? Entonces, para llevar la sangre por el cuerpo. Entonces nos dice que hay 3 tipos de vasos sanguíneos. Entonces, unos son las venas, inglés y francés, vena, venas, venas. Inglés y francés, arterias. Capilares ya están. Capilares, no señora. Y inglés y francés, capilares. Entonces, miren, acá nos muestra la figura donde están las venas y las arterias. Así por dentro tenemos todas esas venas y esas arterias. ¿Y por qué hay 2 colores? Entonces, nos dice, las arterias son las que van a ayudar a llevar, nos dice, las paredes más gruesas de los 3, por lo que pueden soportar la alta presión que genera el corazón. ¿Listo? Pues no quiere decir que sean de ese color, se representan de ese color como para diferenciarlas. ¿Y de qué color es de Listo, verdad? entonces, No sé. acá, por ejemplo, las rojas van a ser las venas y las azules van a ser las arterias. ¿Listo? Miren ahí. Entonces dice, las arterias, ¿qué hacen las arterias o para qué sirven las arterias? Dice que son más gruesas, sus paredes son más gruesas, entonces cuando el corazón, digamos, cuando estamos agitados es cuando el corazón está bombeando más sangre, entonces imagínense una vena es más delgadita, entonces pum, se puede estallar más rápido. Capilares, tienen la pared más delgada para permitir que sustancias como el oxígeno y los azúcares la atraviesen dentro o fuera de la sangre. Y por último estarían las venas, que fueron las que pudimos ver ahí más fácilmente, que nos dice menos musculosa y elástica que una arteria. Se mueve a través de ella con baja presión. También tiene una válvula especial que ayuda a que la sangre vaya solo en una dirección. Bueno. Entonces miren acá. La arteria que hace lleva la sangre desde el corazón. Listo, la sangre del corazón. Los capilares que hacen intercambian sustancias. Listo, entonces solamente intercambian sustancias entre la sangre y los tejidos. Entonces ahí quienes se encargan de intercambiar las sustancias, los capilares. Y las venas llevan la sangre al corazón. Entonces las arterias la llevan desde el corazón hacia todo lado, las venas llevan la sangre de todo lado hacia el corazón. ¿Listo? Y en medio de ellas, pues los capilares hacen que se filtren todas las sustancias. Ahí. Dice, enfermedad de células falciformes, no calciformes, sino falciformes. Entonces, ¿me ayudas a leer, Alejo? Sí. La enfermedad de células falciformes es un trastorno sanguíneo, ¿qué esas palabras? Hereditario. Hereditario. Las personas ¿con qué? ¿Qué es eso?
Enfermedad de células falciformes. Bueno, tienen glóbulos rojos que se endurecen y se vuelven pegajosos, con lo que forman una célula sanguínea en la forma de C. En forma de C. O sea, En- acá por ejemplo, la célula debería ser así redondita, normal, pero una persona que esté sufriendo de la enfermedad de células falciformes, lo que va a hacer es que su célula no va a tener esta forma, sino esta de acá. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que has aprendido sobre la sangre y los vasos sanguíneos, ¿cómo crees que afecta esta forma al flujo sanguíneo del sistema circulatorio? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, miren, ahí acaban de decirnos de qué se trata esa enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La sangre debe fluir normal, no debe haber nada que interfiera en su libre movimiento por las venas y por las arterias. Sin embargo, hay cosas que pueden pasar con nuestro cuerpo. Ustedes yo creo que se han visto ese programa en Discovery de Mi cuerpo, mi desafío, o problemas, digamos, en emergencias médicas, o cierto, bueno, a veces ocurren este tipo de situaciones, este tipo de enfermedades que son un poco extrañas, ¿cierto? Entonces nos dice que en el caso de la enfermedad de células falciformes, pasa que esos glóbulos rojos, que los glóbulos rojos pues no tienen que ser duros ni nada, sino tienen que ser normal, tienen que tener una consistencia muy adecuada precisamente para que la sangre fluya. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que los glóbulos rojos acá se endurecen y se vuelven pegajosos. Entonces, si se vuelven pegajosos, pues ¿qué va a hacer? Si hay muchos glóbulos rojos así, pues obviamente van a empezar a pegarse y si se pegan, pues entonces se tapona, ¿cierto? Entonces, forman células de esta manera, entonces pues entonces unas celulitas y pues entonces van a formar como cadenitas, ¿cierto? En lugar de una saludable en forma de disco. Entonces, por favor escríbanme ahí, ¿cómo afecta la enfermedad de células falciformes al flujo sanguíneo del sistema circulatorio? ¿Cómo afecta qué? ¿Cómo afecta cómo afecta la SF, enfermedad de células falciformes? Enfermedad de células falciformes al flujo sanguíneo. ¿Tú qué dices, Stephanie? Stephanie. Si está ahí, así está. ¿Cómo creen que le afecta? ¿Tos? Ah, pues que no dejando pasar la sangre. Bueno, ¿qué más pueden decir? Con enfermedades. Enfermedades del corazón, ¿cierto? Muchas enfermedades del corazón. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa si la sangre no fluye? Pues se muere uno. De pronto, ¿cierto? Porque si no fluye la sangre. No fluye bien, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir acá. Nos dice, teniendo en cuenta lo que has aprendido sobre la sangre y los vasos sanguíneos, ¿cómo afecta esto en el flujo sanguíneo, ¿cierto? Entonces, la forma irregular de la célula falciforme favorece la obstrucción y bloquea el flujo sanguíneo. Puede causar dolor e infecciones graves. Entonces, ¿qué pasa ahí para que tomen apuntes? Puede causar dolor e infecciones graves. Entonces, una persona que esté sufriendo de infecciones de alguna cosa es posiblemente, ¿por qué? Porque su sangre no está fluyendo de manera adecuada. Que se digamos, si digamos Alejo tiene esos raspones y todo eso, si su sangre no está fluyendo adecuadamente, muy posiblemente Alejandro no va a poder recuperarse rápido.
¿cierto? Porque no le va a llegar la manera El de que cómo. tiene que, por ejemplo, uno se corta, uno se raspa, y si le se raspa pues porque está bien de Ahí no hay ninguna enfermedad de estas. Ujú. vea pues. Entonces nos dice, en resumen, el sistema circulatorio suministra oxígeno y nutrientes al cuerpo al mismo tiempo que elimina los desechos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dijeron? En resumen nos dijeron que el corazón es un órgano, inglés y francés, órgano, Dios mío. qué inglés y brutal. francés, músculo, que tiene 4 cámaras, bombea sangre por todo el cuerpo, eso hace el corazón. ¿Qué más nos dijeron? Hablamos de la sangre y dijimos que está compuesta por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Y qué hace la sangre? Transporta oxígeno, nutrientes y desechos. ¿Listo? Y por último hablamos de los vasos sanguíneos. Nos dijeron que hay 3 tipos de vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares. ¿Y qué hacen esos vasos sanguíneos? Son canales para la sangre. Entonces, ¿por dónde se va a mover la sangre? ¿Listo? Eso fue todo lo que vimos del sistema circulatorio. Entonces dice, vamos a hablar un poquito sobre los glóbulos rojos. Dice, escribe una historia como si fueras un glóbulo rojo. Entonces, esta es una tarea. Van a escribir una historia. Ustedes son glóbulos rojos, se van a convertir en glóbulos rojos. Y pueden utilizar estas preguntas para poder hacer su historia. Tú eres un glóbulo rojo, entonces vas a contarnos una historia. Entonces, nos vas a contar cómo eres, qué aspecto tienes. Entonces, tengo cabello largo, los ojos míos son rojos, tengo nariz roja, bueno, no sé, usted cómo es como glóbulo rojo. ¿Cuál es tu trabajo? Entonces, si usted es un glóbulo rojo, ¿usted qué hace? Yo trabajo como inspector de salud de la sangre, o yo trabajo llevando sangre, o yo trabajo oxigenando sangre. Bueno, ¿qué hace usted si usted es un glóbulo rojo? ¿Dónde te encuentras? Entonces me encuentro en una calle, me encuentro en una vena, me encuentro en una cavidad nasal, me encuentro en el cerebro, en el páncreas. ¿Dónde están los glóbulos rojos? ¿A dónde viajas y desde dónde viajas? Entonces, ¿a dónde viajo? Voy a viajar a Estados Unidos, no, pero como no es a otro país, sino dentro del cuerpo. Entonces viajo al cerebro, viajo a la punta de los dedos, viajo a la garganta. ¿A dónde viaja el glóbulo rojo? ¿Desde dónde viaja? ¿Viajo desde Nueva York? ¿Viene de Nueva York? No, ¿cierto? ¿Viene desde dónde? Desde el ojo, desde la nariz, desde La cabeza. el hueso, desde la cabeza, desde dónde viaja el glóbulo rojo. Tienen que consultar todo eso, ¿cierto? O sea, ustedes tienen que contar una historia de ustedes como glóbulos rojos. No es busque qué es un glóbulo rojo y escriba su significado. No, puede buscarlo, pero no es decir. Bueno, vamos a ver un pequeño videíto. De 5 minutos. Ay, se acabó la clase. ¿Por qué?